Nvidia siempre ha sido una de las empresas favoritas en el desarrollo, no solamente de software, sino de hardware, y ha estado siempre adelante en todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo, introducción de nuevas tecnologías. O sea, Nvidia siempre ha sido una empresa que a nosotros nos ha brindado calidad. Siempre, como toda empresa que desarrolla un hardware, desarrolla un software, siempre hay inconvenientes. Y eso es lo que nosotros vemos como dentro del parámetro aceptable. Ahora bien, Nvidia se ha convertido en una empresa con una relevancia sumamente alta, logrando posicionarse como la empresa más importante del mundo. Así es. Yo he dicho aquí que Nvidia se ha convertido en una especie de Skynet, y ustedes saben que hay gente que no le gusta ciertos criterios que yo utilizo ante AMD, Intel, Nvidia. A ver, lo que ha estado invirtiendo Nvidia en investigación y desarrollo. O sea, ha de esperarse que una empresa que esté en el top de las empresas más importantes, que más dinero vale en bolsa, veamos una especie de inversión significativa. Y es lo que hemos estado viendo. Por ejemplo, aquí vemos lo que ha estado invirtiendo Nvidia desde el 2017. Y vemos aquí el aumento que tuvo desde 2023. Aquí fue donde se estuvo fabricando, ya se estuvo conceptualizando lo que era Ada. Ada se lanzó en 2022. Y vimos estos 2 años en donde Nvidia ha continuado invirtiendo en investigación y desarrollo para llegar a lo que estamos viendo hoy. Hay mucha gente que aquí podemos decir, Nvidia ha dado un salto sustancial en temas de inteligencia artificial. Sí, claro que sí. Sin embargo, este es el Club Gaming Antec. Aquí nosotros no lidiamos con pilotos, ni ingenieros un ingeniero de que psicológico. No. Estas GPUs hay que entender claro que los profesionales que trabajan o requieren de poder computacional están accediendo a unidades más dedicadas a esto. No se crea que con una RTX 50, un profesional que en su casa que va... No. Hay laboratorios que tienen un backend de data centers que pueden utilizar Grasshopper, Blackwell, pueden utilizar Instinct, pueden utilizar Gaudi, o sea, ese es el escenario, maestro. No venga aquí. No, porque yo soy... Aquí hablamos de tecnologías. Aquí vemos el apartado de las tecnologías en los videojuegos. Revisamos este apartado. Lo que el consumidor regular va a estar recibiendo. Consumidor regular. Hay que dejarse esa adivinanza. Hay que dejarse de eso. Con una GPU, vamos a decirlo, puedes llegar aquí a nivel ya un usuario particular que cree contenido, haga videos, edite. Y eso usted lo puede hacer en cualquier tarjeta gráfica. Normalito, sin problema. Dímelo a mí, que en ocasiones cuando estoy apurado con una GTX 1660 Ti, una psicópata tarjeta que dura 24/7 encendida, con un CPU de Intel, y de vez en cuando yo la agarro, nítido, sin inconveniente. Pero bueno, la cuestión es que Nvidia está invirtiendo este monto en investigación y desarrollo. ¿Y por qué yo hablo de estos montos de investigación y desarrollo? Claro, porque al final Nvidia, como ha estado innovando continuamente, se innova con este presupuesto de investigación y desarrollo. Hay un presupuesto que se destina para estos fines. Esto debe traducirse al final con lo que el cliente estaría recibiendo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vemos en el caso de AMD ha estado invirtiendo estos montos durante el 2001 hacia adelante, ha estado haciendo estas inversiones. ¿Y yo por qué le digo esto? En el lanzamiento de las RTX 50, este rendimiento de las RTX 50 ha sido un lanzamiento decepcionante. Se ve como que hay un tema transgeneracional. O sea, están agrediendo los saltos generacionales, más bien. ¿Por qué, Sensei? Bueno, manito, porque Nvidia, y yo le he dicho, siempre he sido usuario de Nvidia, siempre he sido usuario de Nvidia. Yo, cuando estaba el lío de los FX, yo no pasé por eso, porque cada vez que yo reviso una tecnología, y yo veo como que algo no me da, yo esquipeo. Me volé lo de los FX, gracias a Dios, no tengo esa mala experiencia. Me volé por muchísimos años las RX Radeon, me la volé. Hay que ser honesto, maestro. Nvidia, cuando estaba puesto para esto, la estaba rompiendo. O sea, Maxwell, Pascal, pero ven acá, manito, con Pascal todavía hay gente jugando. Turing me lo volé, definitivamente. Recuerdo que todo el mundo me decía, Sensei, DLSS 1, DLSS eso es el final. Y yo, yo me quedo aquí. Sensei, Ray Tracing, Sensei, este es el futuro. Y yo, yo me quedo aquí. Ya cuando veo Ampere, digo yo, pero mire, esto es una vaina, vamos para allá. Pero
Ampere tiene lo suyo. Ya habían cositas que eran más atractivas y ciertamente me impulsó luego Ada a dar el brinco. En RTX 50 me he cansado de responder la misma pregunta. Sensei, ¿vas a brincar a las RTX 50? Y le repito 1000 veces, no. Compre lo que usted quiere, su dinero. Pero yo no. El punto de venta de las RTX 50, la multigeneración de cuadros, para mí es irrelevante. Para mí es irrelevante porque sé cómo funciona la generación de cuadros, sé las implicaciones que tiene la generación de cuadros y en el enfoque que yo veo hoy, el gaming, para mí no es un punto de venta. Ahora bien, ¿qué ha estado pasando? Y es que Nvidia, luego de la actualización de los motores gráficos, deben también entender eso, que las GPUs se van volviendo cada vez, se van quedando un poquito más atrás cada vez que vemos una actualización de motores gráficos y los saltos generacionales. Por ejemplo, cuando se lanzaron las actualizaciones de los motores gráficos, por ejemplo, como el Unreal Total Engine 5, hemos visto que muchos juegos que llegan con este motor gráfico, que va a ser el estándar, estos assets de mayor calidad, de mayor tamaño y esto, pese a tener una serie de componentes, APIs, tanto de Nvidia, AMD, hay cosas que no son mágicas, señores. Cuando tú tienes un hardware que realmente está limitado, la tarjeta se te va a quedar atrás. Y vimos el salto, por ejemplo, la actualización que se hizo al Frostbite, al Ray Engine. Pero cuando vemos GPUs que en su composición no tienen las especificaciones que se requieren, vemos que se van quedando atrás. Hablé de la 4060, mucha gente me odia por eso, pero no importa, tengo el amor de las perritas aquí. Ese es el más importante de todos. Por hablar de una GPU que fue decepcionante. Una generación donde se maltrató una clase 60. Una clase 60 se le dio un gran golpazo. La gente no entiende eso, pues quizás, y he aprendido con el tiempo a entender ese tipo de personas, quizás hay un tema de latencia, altas latencias, en donde quizás no puede sincronizar lo que yo estoy hablando aquí con la realidad. Ya el que tiene una 4060 ya no tiene poquito que la compró, ya tiene que estar mirando rapidito a ver qué va a comprar ahora. Entonces hay unas cositas que a ustedes le va a desbloquear la mente. Se la voy a decir ahora. Cuando vemos el lanzamiento de la RTX 50, Nvidia se ha convertido, hice un video con respecto a esto, donde vemos que Nvidia se convirtió en lo que odiábamos, hay que decirlo, maestro, en lo que odiábamos supuestamente de AMD. No quiero decir que AMD nunca ha tenido problemas. Claro que sí, pudo haber tenido problemas en temas de drivers, pudo haber tenido problemas en temas de GPUs calentonas. Eso es una realidad, maestro. Ahora, que yo pasé por ahí, no, yo estaba tranquilito en ese momento, con una GPU de Nvidia, Pascal, en ese momento, y yo no quiero decir que no hayan existido los problemas, pero ¿qué pasa? Que luego de que va pasando el tiempo, veo también otros usuarios, amigos, hay muchos que son amigos full, que son usuarios de AMD, hay otros que son fanboys, full fanboys de AMD, hay otros que son usuarios de Nvidia, pero hay otros que son full fanboy de Nvidia, y yo quiero que separemos esas aguas, porque yo puedo entender que usted tenga una preferencia por una marca, pero usted volverse ciego, cuando usted que tiene que pagarle su dinero a esa marca, la marca no le regala nada, eso de verdad hace que ya usted necesite buscar un poquito de ayuda. Usted necesita un abrazo de amigo, un abrazo de grupo urgente. ¿Por qué? Porque no puede ser que en esta generación, mira, yo todavía tengo problemas de drivers. Actualicé los drivers del día 27 de febrero para que se resuelvan el tema de las pantallas negras. A mí se me resolvió, pero veo que están lanzando otros hotfix otra vez. O sea, es como que el tema de los drivers en Nvidia es algo sorprendente. O sea, es sorprendente. Han habido problemas en el pasado. No sean habladores, no digan que nunca ha habido problema con Nvidia, porque yo he experimentado problemas con drivers. Ahora, que los problemas se resolvían rápido. Sí, es verdad, se resolvían rápido. Y a veces en la dinámica de tú moverte aquí, allá y allá, acá, podías ahí no percibir un problema u otro que se generaba. Vemos problemas de drivers. Volvemos otra vez con el mismo problema del tema de conectores que se derriten, ya sea por X o por Y. Eso es lo que no debió ocurrir. Vemos también que Nvidia, con todo y todo, el salto que se ha dado, loco, diablo, es que a mí me da vergüenza, loco. Me da vergüenza porque cuando yo veo, señores, cuando yo veo toda esta cantidad de problemas, yo no sé si pese a toda esta inversión en investigación y desarrollo, si realmente se está invirtiendo ese dinero ahí. O sea, yo me sorprendo con el nivel, loco. Las tarjetas se están consumiendo más. El salto de rendimiento de Nvidia, el salto generacional, pese a tener memoria GDDR7, o sea, loco, es mentira. Tú me dices si es mentira. El salto generacional que están teniendo estas tarjetas de Nvidia en esta generación, loco, es decepcionante. O sea, ¿cómo va a ser que tú no vas a sobrepasar la GPU de clase más alta
de generación pasada. Eso, no sé cómo usted, qué nombre le pueda decir a eso, pero para mí eso es quedarse atrás. ¿Por qué es quedarse atrás? Porque cuando yo veo, aunque estemos en un estancamiento litográfico, hay mejoras que tú puedes hacer de arquitectura. Si tú entiendes que son así, pregúntaselo a la B580 que tengo aquí atrás, que tú le puedes poner Cyberpunk 1440p Ultra reventando y esa tarjeta no te consume absolutamente nada. Si me dejan aquí suficientes likes, prendo el test bench y se lo demuestro aquí en vivo. Deben saber, señores, que cuando usted compara estas nuevas RX 9070, señores, podemos, oye, si tú la comparas con una 5080, cuando usted compara el tamaño del die de las RTX 50, por ejemplo, la 5080, el tamaño del die es más grande, consume más y tiene más de un 50% de ancho de banda de memoria. Por ejemplo, fíjate aquí, una 5070 Ti tiene 900, aquí vemos casi 900 GB por segundo. Cuando vemos la 9070 XT tiene 640 GB por segundo, porque se introdujo memoria GDDR7. Sin embargo, aunque sea más grande, el die no tiene la cantidad de transistores que requieren para que sean así sustancialmente más rápida. O sea, hay gente que está comprando, no, porque es GDDR7, pero se está viendo que aunque tú tengas memoria GDDR7, estamos viendo que le están subiendo como quiere el consumo energético. Entonces, no solamente el tema del consumo energético, es que Nvidia con todo y todo, tú sabes, vimos en el día de hoy también estas pruebas de Gamer Nexus, donde se ve que estas RTX 50, loco, están perdiendo hasta un 11% de rendimiento. Entonces ahora esto es una tómbola. Estos son los porcentajes de pérdida. Nvidia, cuando hace ese tipo de cosas, una tarjeta que está dando un salto de rendimiento sumamente conservador, porque eso es lo peor del caso. Estamos viendo que un salto de realmente muy conservador. Este es el salto que estaríamos teniendo. Míralo aquí. Este es el salto que tendríamos. De una 4080 Super estaríamos aquí. La 5070 Ti estamos teniendo aquí un 15%, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está el tema? ¿Dónde está el catch de esto? El catch es que la presentación de AMD, las RX 9070 están dando un salto de rendimiento por unidades de cómputo de hasta un 40%. ¿Y qué pasa con eso? Simple, que por ejemplo, por ahí ustedes saben que vienen estas RX 9070 XT. Estas supuestamente van a llegar con 12 GB de VRAM, GDDR6 con un ancho máximo del bus de 192 bits. Entonces, esta GPU, ustedes saben que tenemos lo mismo aquí con la 5070. La 5070, lo mismo, 192 bits, 12 GB. Entonces, esto es una clase 70 de Nvidia y viene con una composición de una clase 60 de AMD. No quiero decir que esta 9070 sea similar en rendimiento a una 5070, más sin embargo, con esta composición podría acercarse a ser lo que es una RTX 4070 aproximadamente. Eso habría que verlo. Recuerden que estas vienen ahora con esta mejora en unidades de cómputos, vienen con el doble de rendimiento de ray tracing. Y cuando yo veo eso, me quedo, pero Nvidia se está quedando atrás. Sí, se puede quedar atrás, porque cuando, por ejemplo, tú ves que las tecnologías tienen ciertas condiciones en donde tú tienes que, por ejemplo, tener una tasa base de FPS, por ejemplo, le invito también a que vean el video de ayer, y aquí comparan una RTX 5070 Ti con DLSS 4 con la RTX 4090. Recuerden, y yo no sé, para mí no fue divertido que Jensen Juan me dijera a mí 5070 con el rendimiento de una 4090. Eso para mí no fue divertido. O sea, eso a mí no me da risa. A mí no me da risa yo invertir un dineral, por ejemplo, brincar una serie 50, comprarla sobrevaluada, que venga con problemas de driver, que vengan con temas de pantalla negra, con un riesgo de que el conector me consuma más voltaje, que el salto generacional sea de aproximadamente, qué sé yo, un 15%, ¿verdad? Estamos hablando de una 5080, ¿verdad? Y que dependa de IA, pero cuando le pongo la tecnología tiene sus condiciones. La tecnología que debería llegar, que debió llegar día 1, no sabemos cuándo va a salir, no sabemos cómo va a salir, ni qué tan bien va a salir. Yo estoy comparando y estoy viendo lo de hoy. Lo de hoy es esto. Cuando usted ve este video de Digital Foundry, usted puede ver en el mejor de los... Óyeme, ellos cogen Cyberpunk. Tú sabes que Cyberpunk es el test bench de Nvidia, pero aquí podemos ver Digital Foundry de hecho se maneja con lo suyo, tú sabes, DLSS rendimiento. Ustedes saben qué pasa con DLSS rendimiento. Cuando usted pone modo calidad, usted puede tener aquí en videojuegos, por ejemplo, en esta comparación Richard dice que hay videojuegos en donde tú puedes tener mayor latencia que en otros. Por ejemplo, en Cyberpunk tú puedes tener, obteniendo 52 FPS, tú puedes tener latencias de hasta 41 milisegundos. Quizás
ahí, ¿verdad? No vas a notar, pero en un caso de un Alan Wake teniendo los mismos FPS, como lo vemos aquí, los mismos FPS, básicamente 59 FPS, tú puedes tener latencia de hasta el doble. Entonces, Cyberpunk es un juego que está sumamente pulido, que está sumamente curado. Activamos las tecnologías. ¡Pum! Activé la tecnología. Y este es el rendimiento que yo podría tener. ¿Cómo yo voy a tener? Con el Multiframe Generation por 4, 109 FPS y 107 de latencia. Eso es injugable. Yo no sé cómo, si usted juega así, quizás hay usuarios que juegan así porque tienen alto input lag. Está demostrado. Me han dicho que se juega bien. 86 FPS con 100. O sea, yo estoy activando la tecnología en ese rendimiento. Maestro, ese rendimiento. 60 FPS por 97 de la... No. Yo, aunque AMD haya presentado esto, venga y me presente esto, ¿verdad? Me presente esto. Mira, esto es lo que hay. Esto es lo que vamos a vender. Yo, conforme el rendimiento de lo que están presentando, igual que con Nvidia, yo siempre soy muy conservador. Hay usuarios que me han dicho, no, mira, a mí no me gusta cómo tú hablaste de AMD. Manito, ¿qué tú quieres que yo te diga? Esa es la teoría. Estoy harto de ver la teoría. La práctica, ciertamente, la práctica es algo que nosotros tenemos que verlo ya a detalle. Yo lo veo siempre con cautela estos números. Por ejemplo, yo vi gente que llegó a escribirme y decirme, no, porque esa tarjeta de AMD van a consumir 900 vatios. 900. ¿Cómo 900, maestro? Si lo que consumen es eso. Si lo que consumen es eso. O sea, el que no, o sea, da vergüenza que pese a invertirse menos en investigación y desarrollo, vengan esta gente con todo y todo. No quiero decir que esto sea perfecto. Ojo con esto. No quiero decir que esto sea perfecto, sino que la propuesta se ve muy bien. Por ejemplo, usuarios que tienen GPUs de 12 GB saben que a 1440p Ultra necesitas más de 12 GB de VRAM. Nvidia, para tú obtener 16 GB de VRAM, tú tienes que pagar 749 de manera simbólica, pero tú sabes que eso se está llevando hasta $900. En el caso de AMD, yo se lo dije, todo va a ser bonito si estas RX 9070 se mantienen en los precios cercanos del MSRP. Eso sería lo ideal. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos IA Tabs. No sé si usted en algún momento ha probado una GPU de AMD para probar modelos de aprendizaje profundo. Si usted, por ejemplo, lo ha utilizado para algún tipo de ayuda en tu PC y todo esto, generar imágenes y este tipo de cosas. Eso es algo que el usuario de gaming, eso quizás no le llame la atención. Hay usuarios que tienen GPUs de Nvidia y nunca han instalado un modelo para esto. Mira que el tigreaje de AMD. Fluid Motion Frame 2, 2.1, qué sé yo qué. Pero aquí te ponen en los drivers que están utilizando el AMD Super Resolution 4 AI Scale, ¿verdad? Que el FSR4 está activo y lo ponen aquí de que con una 7800. ¿Tú crees que AMD no sabía esa vaina? AMD no vio eso. AMD vio eso. Estas presentaciones se revisan minuciosamente, pero AMD lo tiró ahí para que la gente empiece a hablar, a hacer, mira, puede ser que llegue. Ellos mejoraron la parte del encoding de video. Ustedes recuerdan que habían algunos adivinadores y rumores de que supuestamente estas tarjetas no van a llegar con esto, pero hay algo que se llama B-frame, o lo que se denomina como el fotograma o frames bidireccionales, que lo que se utiliza esto normalmente se utiliza para la compresión de video, ¿verdad? Y esto lo que hacen es que utilizan frames anteriores y frames posteriores para comprimir la información, pero a la vez también brindarte una mayor calidad visual. Y esto lo están introduciendo. Obviamente esto lo tienen en RTX 50 también, pero estas son características que se están utilizando ahora en el proceso de lo que es el encoding y el decoding de video. Y esto es un proceso más complejo que también está llegando a estas RX 9070. Recuerden que esto viene siendo la sucesora de una 7600 XT. Por eso que yo le digo, Nvidia se está quedando atrás. Nvidia se está quedando atrás porque si AMD viene con un salto de una 7600 XT, eso sería la sucesora de esta GPU, ¿verdad? Supuestamente. Si la 7060 XT tiene este rendimiento y llegaría a ser como una 4070, estamos hablando de un aumento de rendimiento de hasta un 50% aproximadamente. Eso es lo que se sugiere.
Esto es lo que se sugiere, que llegue a ese punto. Entonces, tenemos ese rendimiento y yo no sé porque todavía no ha salido. Cuando veamos la 4070 sub, la 5070, ¿qué tan grande va a ser el rendimiento? ¿Dónde se va a situar? ¿Va a superar una 4070 Ti o una 4070 Ti Super? ¿Cómo va a ser la 5070? Esa es la situación que tenemos ahora. Por eso es que yo digo, revisando todo esto, Nvidia, Jensen Huang se esperaba eso, no se lo esperaba. ¿Ustedes creen que Mr. Market Maker estaba asando batata, estaba en el campo haciendo chocolate, marshmallows y le llamaron? Señor, el aumento de rendimiento no fue como usted se lo esperaba. ¿Cómo así? Si eso funciona de esa manera, Nvidia estaría como que dándole demasiado break a AMD. O sea, esa es mi opinión. Pero lo podemos discutir en los comentarios.